Vamos a comenzar nuestra reunión de esta tarde. Dios está en medio de nosotros y Dios nos quiere hablar. Dios quiere hablar al corazón de cada uno de los presentes. Te voy a pedir que pongas mucha atención. Dios está aquí. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirte, Dios quiere hablarte, Dios quiere ministrarte. Hagamos una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, habla hoy al corazón, Señor. Habla al corazón de cada uno de los presentes, Señor, y que tu palabra, Señor, sea como martillo que quebranta la roca, y que sea, Señor, como espada que traspasa hasta lo más íntimo del corazón, Señor, de cada uno, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Danos de tu respaldo, danos de tu gracia para poder predicar, para poder hablar con claridad, Señor, tus verdades. Padre, tus verdades al corazón el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Pasemos a la palabra de Dios. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 14 y verso 15. Dice la Escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hagamos una oración. Padre, tú que conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y conoces la eternidad y conoces todas las cosas. Dios, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que nos bendiga, Señor, que nos hables, que nos abras el entendimiento, Padre, a través de tu palabra, que nos ayudes a entender, Señor, y a comprender las verdades, Padre, del Evangelio, del reino de los cielos y de la eternidad, Señor. Padre, háblanos por el Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dice la Escritura que Juan el Bautista fue encarcelado en ese momento. Ya habíamos platicado hace algunas semanas acerca de que desde el tiempo del Antiguo Testamento, de Malaquías, del libro de Malaquías, el profeta Malaquías, hasta el tiempo de Juan Bautista y hasta el tiempo de Cristo Jesús habían pasado muchos años, varios cientos de años donde no había palabra de Dios, donde no había mensaje de Dios para la tierra, donde no había profeta, donde Dios no estaba hablando al ser humano, donde Dios no le estaba marcando al ser humano su maldad y su pecado, donde no había palabra de Jehová para el hombre y para el ser humano. No había, y cada quien hacía lo que mejor le convenía. Después de 400 años aparece Juan Bautista y juntamente con él, un tiempo después, aparece Cristo Jesús, Dios mismo hecho carne. Después de toda la obscuridad que se existía a través no solamente del pueblo judío, del pueblo de Israel, que se supone que iba a ser la luz para el mundo y la luz para los gentiles, pero se había apagado, se había oscurecido a través de más de 400 años. De repente aparece Cristo Jesús, el Mesías. Aparece el Mesías y vemos que dice la Escritura en ese texto que estábamos leyendo que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Cristo Jesús aparece después de 30 años de estar viviendo entre el ser humano, después de 30 años de estar relacionándose con el ser humano, de estar llevando una relación con el ser humano normal, natural, como cualquier otro ser humano. De repente empieza su ministerio del Señor Jesucristo, empieza Cristo a manifestarse ya para el propósito por el cual Él había venido. Cristo Jesús se manifiesta, se presenta y dice la Escritura que empezó a predicar el Evangelio del reino de Dios. Cristo Jesús no vino a predicar un evangelio personal
como tal. Cristo Jesús no vino a predicar un evangelio religioso o denominacional como en esa época y en la época en la que nosotros vivimos se estaba dando. No, Cristo Jesús no vino a hacer una secta, una denominación, una agrupación personal como tal o como una organización terrenal exactamente. No, de ninguna manera. Cristo Jesús, dice la Escritura, que vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Las buenas nuevas del reino de Dios. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Cristo Jesús vino a traer las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas nuevas que Él entendía y que a Él habían sido dadas, como Él mismo dijo que lo que Él hablaba era lo que le había sido dado hablar. Cristo Jesús vino a traer las verdades eternas, todo lo que estaba oculto a través del Antiguo Testamento, todo lo que estaba escondido, todo lo que el Antiguo Testamento había sido solamente una sombra y una figura para nuestros días. Cristo Jesús lo trajo a la tierra para manifestarlo perfectamente. ¿Sí? En el Antiguo Testamento parecía que era como una radiografía simplemente, como una radiografía tal vez de un pulmón que puede observar ahí un médico, era solamente una radiografía, pero Cristo Jesús vino a traer la verdad. Cristo Jesús trajo la palabra genuina del Evangelio de Dios, la palabra del reino de Dios. Y bueno, Cristo Jesús, después de haberse esperado durante 30 años sin predicar, 30 años sin hablar, aún a pesar de estar viendo al ser humano perdiéndose, yéndose al infierno, a pesar de estar viendo los engaños del ser humano, Cristo Jesús no predicó, sino hasta este momento. Cristo Jesús no habló del evangelio del reino de Dios como tal en su ministerio. En cuanto a su ministerio se refiere, Cristo Jesús en este momento es cuando Él empieza a hablar. Y claro, para hacer un evangelio, para hacer un mensaje muy importante que era traído de los cielos, definitivamente las primeras palabras y las primeras enseñanzas iban a ser importantísimas. Importantísimas. ¿Qué es lo primero que habló Cristo? ¿Qué es lo primero que habló Cristo hablando del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios? ¿Qué era el evangelio del reino de Dios? Aquí lo vemos en el verso 15. ¿Cuál era el evangelio del reino de Dios? Verso 15 dice la Escritura. Cristo predicaba diciendo, el tiempo se ha cumplido, ha llegado el momento, ¿verdad? Y el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. Este es el mensaje que el Señor Jesucristo vino a predicar. Este es el mensaje que Cristo Jesús vino a traer de los cielos. Arrepentíos, Cristo Jesús decía, arrepentíos. Cristo Jesús vino a predicarle a las personas. Cristo Jesús vino a traerles el verdadero evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la denominación y las sectas y las religiones que en esa época habían distorsionado el mensaje. Habían distorsionado el mensaje que Dios había establecido desde el principio, el mensaje que Dios había establecido y que les había dicho de una y de otra manera a través de los profetas. Ya lo habían distorsionado las religiones de esa época y entonces ya no estaban entendiendo el verdadero camino y entonces Cristo Jesús vino. Dios mismo vino a explicarles, como también dice la Escritura, que ellos serían enseñados por Dios mismo. Dios mismo vino a la tierra a enseñarles y a instruirles el camino genuino, el camino verdadero, el arrepentimiento. Hoy en día, las congregaciones, las religiones, las denominaciones se pelean demasiado con este mensaje. Hoy en día no les gusta a las personas este mensaje, no les gusta, a la gente no les agrada predicar el arrepentimiento, como que les parece algo obsoleto, como que les parece algo que fue del Antiguo Testamento, como que les parece algo que está fuera de moda. Y hoy hay mejores doctrinas, hoy hay mejores instrucciones, mejores predicaciones que tienen que ver con la alabanza, que tienen que ver con la adoración. Hoy hay cultos de adoración y de alabanza mucho más importantes que una verdadera salvación y que un verdadero arrepentimiento. Hoy para las personas, las agrupaciones y las denominaciones lo más importante es el tener mucha gente. En muchas congregaciones solamente se predica de prosperidad y entre más tenemos, más bendecidos somos. Pero el arrepentimiento brilla por su ausencia. El arrepentimiento, la palabra, la doctrina del arrepentimiento está perdida a pesar de que es doctrina pura y esencial para que una persona pueda encontrar la salvación. Y es lo que vamos a estar nosotros viendo. Es el mensaje que preparó Cristo, es el mensaje que predicó Cristo.
Cristo Jesús nunca predicó, acéptame en tu corazón. Cristo Jesús, tú no puedes observar a través de la Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento, no vas a poder observar en ninguna parte de la Escritura que diga la doctrina del acepta a Cristo. No. Hoy en día se habla acerca de mucho de la doctrina como una doctrina fundamental de acepta a Cristo en tu corazón. Y ya con eso, tú aceptando a Cristo en tu corazón, todas las cosas cambiaron y todas las cosas son diferentes y entonces ya eres cristiano. No, el Señor Jesucristo nunca vino a predicar eso. Cristo Jesús predicó arrepentimiento. Este es el mensaje que Cristo predicó. Este es el mensaje que Cristo predicó. De hecho, antes de que Cristo Jesús apareciera en esta tierra, el mensaje preparativo para su venida, el mensaje preparativo para que Él fuese manifestado a los hombres, ¿qué fue? Arrepentimiento. Juan Bautista no predicó diferente a Cristo Jesús. Veámoslo. Lucas capítulo 3, verso 3 dice, y él, hablando de Juan Bautista, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan Bautista predicó exactamente lo mismo. Juan Bautista predicó exactamente lo mismo para preparar, dice la Escritura en el Antiguo Testamento, y lo dice también cuando Juan Bautista dice que él era uno que hablaba en el desierto, ¿sí? La profecía era de que iba a venir uno a preparar el camino y a quitar las piedras que estorbaban, ¿sí? A quitar esos escombros religiosos que estorbaban. ¿Pero qué iba a predicar? ¿Qué iba a preparar? ¿De qué manera iba a preparar el camino para el Señor? A través del arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero. De hecho, podemos observar la importancia del arrepentimiento a través de muchas circunstancias en la Escritura. Veamos algunos otros eventos importantes. Por ejemplo, Jesús, cuando envió a sus discípulos por primera vez a predicar, después de que Él estuvo con ellos, cuando estuvo con sus discípulos, llegó un momento en que el Señor Jesucristo los envía a predicar a ellos. ¿Qué les envía a predicar? ¿Qué les dijo que predicasen? Marcos capítulo 6, verso 12, dice la Escritura, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Este era el mensaje de los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo habían oído predicar a su Mesías y habían entendido que las primeras enseñanzas y predicaciones que Cristo vino a traer a la tierra fue arrepíntete, arrepentíos. Arrepentíos. Ellos habían oído también de Juan Bautista, algunos discípulos de Juan Bautista siguieron al Señor Jesucristo y habían visto la semejanza gigantesca entre la predicación de Juan Bautista y entre la predicación del Señor Jesucristo y sabían una cosa, el hombre se tiene que arrepentir. El ser humano tiene que proceder a un arrepentimiento. Este es el mensaje del reino de los cielos. Este es el verdadero mensaje. No solamente Juan Bautista, no solamente Cristo Jesús, sino después de que Cristo asciende al cielo y entonces Pedro, junto con los discípulos, se enfrentan a la sociedad que estaban viviendo para predicarles y para hacer llegar la semilla del Evangelio a muchos otros lugares. ¿Qué sucede? Que Pedro no predicó diferente a Cristo. Pedro no empezó a predicar o inventar una doctrina nueva, ni una acepta a Cristo, ni un poco a poco en proceso, ni una predicación acerca de lo que es la salvación por proceso o la doctrina de la abundancia, de la prosperidad. No, veamos que predicó Pedro también. Pedro predicó lo mismo que Cristo. Hechos capítulo 2, verso 38, dice la Escritura. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pedro les dijo, arrepentíos, arrepentíos. Hechos capítulo 3, verso 19, nuevamente Pedro predicando. Su segundo mensaje dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro aprendió exactamente lo mismo. No solamente Pedro, sino que también Pablo.
predicó de la misma manera. ¿Recordarás la historia de Pablo? Pablo, él había participado en el momento siendo como testigo de que estaban matando a Esteban, lo estaban apedreando por hereje, según ellos, por hereje, y lo apedrearon y lo mataron, y él fue testigo de ello, y agarró tal aberración en contra de la iglesia y en contra del camino que él mismo empezó a perseguir a la iglesia, y tomó cartas de los gobernantes de la época para que él pudiera ir y tener poder y influencia para poder sacar a los discípulos de sus casas y poderlos encarcelar, y a algunos los llegaron a matar. Pablo, cuando iba hacia Damasco, siendo él Saulo, dice la Escritura que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, y entonces en ese momento Saulo fue llamado por Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que Saulo entendió? ¿Qué fue lo que Pablo entendió que Cristo le dijo que predicase? ¿Por qué? Porque el Evangelio, dice la Escritura, Pablo mismo lo dice en las cartas, dice que el Evangelio le fue revelado por medio de Cristo Jesús. Veámoslo. ¿Qué fue lo que predicó Pablo? Pablo en Hechos capítulo 17, verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo le estaba predicando a un pueblo idólatra, y en este momento dice: Dios quiere pasar el momento, este tiempo de ignorancia. ¿Y sabes qué? Dios le manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepientan. Este es el mandamiento de Dios. Esta fue la predicación de Pablo para con aquellas personas que le escuchaban. Hechos capítulo 20, verso 21 dice la Escritura: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Testificando a judíos y a gentiles. ¿Qué les testificaba Pablo? ¿Qué le hablaba Pablo a la humanidad y a las personas, llámense judíos o llámense gentiles? Acerca del arrepentimiento para con Dios. Esta era la predicación de Pablo. Hechos capítulo 26, verso 19 y verso 20 dice la Escritura: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo estaba mostrando una defensa delante del rey Agripa en ese momento. Había sido ya encarcelado Pablo y estaba él presentando su defensa delante de Agripa en ese momento, y él empieza a explicarle y empieza a predicarle y empieza a explicarle su experiencia de salvación, su experiencia de un encuentro con Cristo Jesús, y le dice: mira, yo lo recibí de una manera por visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. Verso 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esto fue lo que Cristo Jesús le enseñó a Pablo que predicase. Pablo predicó arrepentimiento. Anunció y les predicó a todas las personas que él podía haber observado, a todas las personas que él les pudo haber predicado, y les predicaba una cosa: tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el verdadero mensaje del Evangelio. ¿Por qué? O sea, ¿por qué podemos observar o por qué tenemos que observar nosotros esta situación? Desgraciadamente hoy en día, en el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir los últimos tiempos, donde dice la Escritura que sería la gran apostasía. Sí, la gran apostasía simple y sencillamente es el apartarse de la verdad. Y se apartarán de la verdad, ¿por qué? Porque tendrán comezón de oír.
y se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas, se volverán a los cuentos mágicos ahí donde la persona llega a un lugar y entonces le dicen: hermano, acepta a Cristo en tu corazón y todo se acabó. Y entonces la persona toma sus manos y las pone aquí en su corazón y entonces empieza a elevar una oración que le está diciendo el pastor o la persona que está discipulándolo en ese momento y le dice: Señor, te acepto en mi corazón, entra en mí por favor y sé el todo para mí. Amén. Una oración mágica y se volverán a las fábulas. Y entonces la persona sigue viviendo de la misma manera como siempre ha vivido. Pero bueno, ya es cristiana. ¿Por qué? Porque ya aceptó a Cristo en su corazón. Y se volverán a las fábulas. Por eso es que tenemos que predicar esto. Por eso es que tenemos que predicar estas verdades. Por eso es que tenemos que entresacar la doctrina verdadera, la doctrina escritural, la doctrina del evangelio verdadero, la doctrina pura de la escritura. ¿Para qué? Para que tú la conozcas. Para que tú sepas, para que tú puedas indagar a través de la misma y saber y conocer y entender el camino que estás llevando, para saber si estás viviendo bien o no estás viviendo rectamente delante de Dios. Por eso es importante predicar estas verdades, por eso es importantísimo conocer estas verdades. Cuán importante es que las enseñanzas que hemos estado teniendo, que son la base del Evangelio, la base del Evangelio y de la salvación de las almas, cuán importante es que aprendas a entenderla, a conocerla, a rumiarla, a masticarla, a entenderla en tu corazón, de tal manera que te sea revelada, de tal manera que la comprendas claramente. ¿Para qué? Para que primeramente tú la vivas y para que en segundo lugar puedas hablarlo a los demás. Porque para eso nos es dado el Evangelio. ¿Para qué? Para poderle predicar también a otras personas. El arrepentimiento es tan importante. Es tan importante. ¿Por qué? Porque es un evangelio. Es un arrepentimiento. El arrepentimiento es parte del verdadero evangelio que Cristo Jesús trajo a la tierra. De hecho, es necesario predicar el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Sabes que sin arrepentimiento no hay salvación? Hoy en día muchas personas se dicen que son salvas. Hoy en día muchas personas dicen ser convertidas y dicen ser salvas, pero ¿sabes que jamás hubo un arrepentimiento en su vida? Así es que, amado amigo, si tú dices ser cristiano, si tú dices ser convertido, si tú dices estar caminando bien y realmente nunca hubo un verdadero arrepentimiento, como lo vamos a ver el día de hoy con la ayuda de Dios, con toda la autoridad que la Escritura nos permite, te puedo decir, tú nunca has sido cristiano. Jamás has sido cristiano. Nunca has sido cristiano. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es importantísimo, por cuanto si no lo está, no habrá salvación. Mateo capítulo 12, verso 41. Mateo 12, verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Cristo Jesús estaba condenando a ciertas ciudades. Cristo Jesús estaba señalando el pecado y la maldad de ciertas ciudades. ¿Por qué? Porque Cristo había venido y estaba predicando y estaba haciendo grandes señales y milagros como nunca nadie los había hecho en la tierra. Cristo Jesús estaba sanando y bendiciendo a muchas personas como nunca nadie lo había observado. Y estaba predicando el verdadero evangelio y les estaba hablando acerca del arrepentimiento verdadero. El mismo Juan Bautista había llegado antes de Cristo Jesús y les había predicado, y sin embargo dice la Escritura que no se arrepintieron. Y entonces Jesús los está condenando porque les dice: mira, los hombres de Nínive en aquel día los van a condenar. ¿Por qué? Porque cuando Jonás vino y les dijo: arrepiéntanse, desde el rey hasta la bestia, ¿sí? Se compungieron, dice. Se pusieron a ayunar, hasta el más pequeño se pusieron a ayunar. ¿Por qué? Porque entendieron su perdición, porque entendieron que necesitaban arrepentirse, y en ceniza y en silicio se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y viniendo Dios mismo a ellos para predicarles, ellos no quisieron arrepentirse, estaban perdidos. Sin el arrepentimiento no hay salvación.
De hecho, si no hay arrepentimiento verdadero, ¿sabes que los pecados nunca se borran? Si no hay un verdadero arrepentimiento, los pecados jamás se borran. Hechos capítulo 3, verso 19, dice la Escritura: así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? ¿Para qué me tengo que arrepentir y convertirme, que es prácticamente lo mismo? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que sean borrados tus pecados, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Si no, no lo hay. Así como cuando vas con un médico y te dice: ¿sabe qué, señor? ¿Sabe qué, señora? Jovencito, jovencita. Para que se te quite esta enfermedad que traes, tienes que tomarte este y este medicamento, y tomártelo a esta y a esta y a esta hora. Si tú no lo haces, por más que compres el medicamento y lo tengas ahí cerca de ti y lo tengas juntamente contigo, no te vas a componer. ¿Por qué? Porque el medicamento es necesario para que te puedas sanar. ¿Sí? Así es el arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario. ¿Para qué? Para que puedan ser borrados tus pecados. Si no hay un arrepentimiento, tus pecados no pueden ser borrados. Eso es lo que dice la Escritura en esta parte que estamos leyendo. De hecho, también no hay vida eterna si no hay arrepentimiento. No hay vida eterna si no hay arrepentimiento. Hechos capítulo 11, verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estaban sorprendidos la manera en que Dios había venido hacia los gentiles. Estaban sorprendidos la manera en que Dios había venido. Ellos pensaban que el evangelio solamente era para los judíos, pero en ese momento Dios les estaba demostrando que el evangelio era tanto para los judíos como para los gentiles, y mucho más para los gentiles, porque los judíos en ese momento ya se habían ensoberbecido y se habían apartado de la verdad. Y entonces ellos se quedaron sorprendidos, porque decían: ¿cómo es posible? También Dios les ha dado la oportunidad a los gentiles de que se arrepientan para vida, para que puedan obtener la vida, para que puedan obtener la vida eterna. Entonces, el arrepentimiento es indispensable para que alguien pueda obtener vida eterna. Y creo que todos los que estamos aquí, y creo que todos los que dicen buscar a Dios, estamos buscando vida eterna. Entonces, si estás buscando vida eterna, necesitas un verdadero arrepentimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no puede haber vida eterna. No puede haber vida eterna. ¿Qué más podemos observar? Como no puede haber vida eterna, también es importante entender que el arrepentimiento es una condición para que te salves. ¿Sí? Una condición para que te salves. Veámoslo, Romanos capítulo 2, verso 4 en adelante. Verso 4 y verso 5 dice la Escritura: ¿o menospreciáis las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, hay personas que menosprecian las riquezas de la bondad y la benignidad de Dios. ¿Sí? Esa bondad y esa benignidad y esa paciencia grande y esa paciencia que se extiende más allá como una longanimidad. ¿Por qué? Solamente con el objetivo de ¿qué? De guiar y de dirigir al hombre al arrepentimiento. Dios busca dirigir, empujar, impulsar al hombre al arrepentimiento. Cuando la persona se empieza a sentir mal, cuando la persona sabe que hizo mal, cuando la persona empiezan a venirle depresiones. ¿Por qué? Por su pecado, por su maldad, por su condición. Entonces Dios empieza como que a encerrar al ser humano para guiarlo, para dirigirlo. ¿Hacia qué? Hacia un arrepentimiento. ¿Ok? Verso 5. ¿Qué pasa? El corazón del hombre se endurece, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando un corazón se endurece y permanece en su pecado y en su maldad y no se arrepiente, ¿qué es lo que sucede? Viene el juicio de Dios y no hay salvación. Entonces, como el arrepentimiento es una condición para la salvación, cuando no hay arrepentimiento, hay juicio.
Cuando hay arrepentimiento verdadero, puede venir la salvación, vendrá la salvación. Pero si no lo hay juicio de Dios, como lo dice este texto. También el arrepentimiento es importante. ¿Por qué? Porque es la base, es el cimiento. Es como, ¿cómo decirte? Es como la mampostería. Es como los cimientos de una casa. El arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento es la base. ¿Para qué? Para que una persona pueda confiar en Dios. Es la base para que una persona pueda tener la confianza en Dios. Marcos capítulo 1, verso 15 dice la Escritura: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Número 1, arrepentíos. Y número 2, la parte del Evangelio. 2, y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor Jesucristo está poniendo claramente los pasos a seguir para poder encontrar el reino de Dios verdadero. El Señor Jesucristo está estableciendo los principios a seguir. Los principios a seguir como el ABC del Evangelio, como el 1, 2, 3 del Evangelio. ¿Sí? Eso es lo que está poniendo Dios. Te decía hace un momento, el arrepentimiento es como la mampostería. El arrepentimiento es como los cimientos de una casa. ¿Te has dado cuenta que después de los cimientos de una casa ponen una trave grande? ¿Sí? Y después de eso empiezan a poner tal vez los tabiques. ¿Ok? La mampostería y la base. Los cimientos es el arrepentimiento. Si no está eso verdaderamente, de nada sirve que la persona diga creer en Jesús. De nada sirve. ¿Por qué? Porque ponle a una casa solamente una trave en la parte de abajo, ¿sí? Sobre la tierra, simplemente sobre la tierra, y después de ahí construyele. El día de mañana se va a venir abajo. Esa trave se va a empezar a hundir, y entonces no va a servir. Se va a hundir y las paredes se van a empezar a caer y a desquebrajar, y van a venir grietas que amenazan ruina para la casa. Eso es. Cuando no hay un verdadero arrepentimiento, la persona no puede creer en Dios. No puede creer en Dios. ¿Por qué? Porque la confianza que la persona va a poner en Dios va a ser una fantasía, como hoy en día se predica. Va a ser una fantasía. El creer en Dios simplemente va a ser creer en lo que a mí me agrada y en lo que a mí me gusta. Eso es la confianza que hoy en día la gente pone en Dios. ¿Por qué? Porque piensa que Dios es un Dios bonachón que me va a ayudar para ser rico en esta tierra. Y entonces, como yo soy hijo de un rey, y entonces tengo mucha confianza en Dios, no importa que no me haya apartado de mis pecados y no importa que no me haya arrepentido, entonces yo puedo disfrutar de las bondades de Dios, y como soy hijo de un rey, entonces puedo tener dinero, entonces puedo seguir pecando, entonces puedo seguir haciendo maldades, entonces puedo seguir haciendo mi vida y no hay ningún problema. ¿Qué es lo que sucede con esa vida cristiana? Se viene abajo. ¿Por qué? Porque no hay un buen fundamento. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Cristo llamó primeramente al arrepentimiento para después creer. No puede venir la fe, no puede venir el creer. Una persona que no se ha arrepentido no puede decir que ha creído en Dios. No puedes, la verdad, te estás engañando. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura, sencillamente. ¿Por qué lo dice la Escritura? Porque estos son los pasos claros para la salvación. ¿Qué más? Podemos observar también que en cuanto a esta verdad, en cuanto a la base como del cristianismo y del evangelio es el arrepentimiento y después la fe, podemos observar que también Pablo predicó lo mismo. Pablo predicó lo mismo en Hechos capítulo 20, verso 21, dice la Escritura: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, número 1, y segundo lugar, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Primero un verdadero arrepentimiento, después una verdadera fe, una verdadera confianza. No se puede decir que se cree en Dios si no hay un arrepentimiento verdadero. Esto es claro. Mateo capítulo 21, verso 32 también nos dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis. 1, no os arrepentisteis después. 2, para creerle. Primero, arrepentimiento. Segundo, confianza.
Por eso no podían creer los fariseos. ¿Ya te das cuenta? Por eso los fariseos estaban perdidos. Por eso es que el Señor Jesucristo les predicaba y les decía: fariseo hipócrita. Y venían los escribas y le decían: Señor, ¿también nos afrentas a nosotros? Escribas y fariseos hipócritas. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Les decía Cristo. Cristo Jesús ya les estaba aseverando su perdición en la tierra. Les decía: tú no vas a poder salir adelante. Tus pecados no te van a ser perdonados. ¿Por qué? Porque dices creer en Dios, pero no te arrepentiste para verdaderamente creer. No te arrepentiste. No hubo un arrepentimiento en tu corazón. Y por eso es que los fariseos no se podían convertir. Por eso es que no podían ser cristianos. Por eso es que los religiosos no pueden ser cristianos. ¿Por qué? Porque tendrán muchas cosas, mucha apariencia. Habrá muchas cosas externas, muchas cosas que hagan externamente. Traerán una Biblia, leerán, cantarán, levantarán las manos, se vestirán con traje y traerán un portafolios. Yo no sé, 1000 cosas podrán hacer. Usarán faldones y muchísimas cosas que puedan hacer. Pero ¿sabes qué? No hay una transformación clara y verdadera en el corazón, como la Escritura nos lo marca. Por eso se perdieron. Por eso se perdieron los fariseos. Por eso no pudieron creer, pues no había un verdadero y profundo arrepentimiento. Hay muchas personas que dicen creer en Jesús, dicen: hermano, es que yo creo en Dios, es que yo creo en Jesús. Pregúntale al 90 o 99% de las personas en México si creen en Jesús y te van a decir que sí. La gente te va a decir que sí, yo creo en Jesús. Sí, ¿y quién fue Jesús? Y te pueden explicar quién fue Jesús. Oye, en el catecismo lo dicen. En la iglesia mormona y en muchos lugares lo dicen. Pero el saber de Jesús no es lo mismo que creer en Jesús. Una cosa es que sepas acerca de un personaje y otra cosa es que creas verdaderamente en él. El creer verdaderamente te lleva a actuar. Pero te lleva a actuar, ¿por qué? Porque hubo un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Cuando no hay un arrepentimiento, la confianza o la fe que la gente dice tener es falsa. Sencillamente es falsa. Como los fariseos de la época de Cristo. Era falsa su supuesta confianza en Dios. Era falsa su supuesta confianza en Dios. Ok, cuando el Señor Jesucristo termina su ministerio, Cristo Jesús termina su ministerio, terminan todas las cosas, y Cristo Jesús asciende al cielo. Como un padre de familia, cuando se va de su casa y deja a sus hijos, les deja las indicaciones precisas e importantes en su ausencia. Y les dice: mira, tienes que hacer esto, cierra bien la puerta, apaga las llaves del gas, haz esto otro, no llegues tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo Jesús, cuando se fue, también les dejó indicaciones a sus discípulos de qué es lo que tenían que hacer. ¿Qué les dijo? ¿Qué fue lo que les comentó? Lucas capítulo 24, verso 47. Les dijo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y que se predicase en su nombre. No él acepta a Cristo. Y que se predicase en su nombre. No el salvo siempre salvo. Y que se predicase en su nombre. No él acepta a Cristo. No él es un proceso, hermano. No hay justo ni a un uno. No él, Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. No, Cristo Jesús, cuando ascendió al cielo, dice la Escritura que les dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento. El arrepentimiento. Este es el mandamiento de Cristo cuando Él se va a los cielos. Este es el mandamiento de Cristo acerca de la verdadera salvación. Que se predicase el arrepentimiento. Esto es lo que se le debe de predicar a la gente. Ahí está el mandamiento. Muchas personas dicen: ¿pero por qué nos predican y nos vuelven a decir y nos lo dicen de una manera y nos lo dicen de otra y nos lo dicen de otra y nos lo dicen de otra? Pues ¿qué te podemos decir? Si lo único que vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis es arrepentimiento. Tú obsérvalo. Te vas a dar cuenta que Dios llama siempre al arrepentimiento. Siempre al arrepentimiento. Dios empuja por su benignidad y longanimidad, paciencia. Y su paciencia empuja al hombre al arrepentimiento. Dios quiere llevar al hombre al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque lo necesita. Es una condición. Es una condición para tú estar en un estado espiritual adecuado para que entonces Dios pueda tratar con tu vida y entonces
sacarte del lodo del pecado donde te encuentras. Si no está eso, olvídalo. No puede haber salvación. Aunque a las personas no les guste que se predique esto, aunque a la gente no les guste que se predique esto, ¿sabes qué? Este es el mensaje de la Escritura. No hay otro. Este es el mensaje de la Escritura. Lo predicó Cristo, lo predicaron los profetas en el Antiguo Testamento. Está saturado el Antiguo Testamento del llamado al arrepentimiento, saturadísimo por todos los profetas. Lo predicó Juan Bautista preparando el camino a Cristo. Lo predicó Pedro y los apóstoles. Lo predicó Pablo y lo predicaron aquellos hombres de la primera y de las primeras iglesias, de la iglesia primitiva. Lo predicaron exactamente lo mismo. No podemos predicar otra cosa diferente. No podemos hablar otra cosa distinta. Pero bueno, para este momento pudiéramos preguntarnos ¿qué es el arrepentimiento? Ok, sí, Cristo me llama a arrepentirme, pero realmente ¿qué es un verdadero arrepentimiento? Veamos la Escritura, veamos qué es lo que verdaderamente es un arrepentimiento, qué es lo que Dios espera de ti, qué es lo que Dios espera de ti después de que tú ya te diste cuenta que eres un pecador. Hay personas que se me han acercado para preguntarme, decirme, ¿qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya me di cuenta que estoy mal. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Ok? Tienes que arrepentirte. Cuando una persona primeramente observa y entiende claramente quién es él, entiende la persona que pecó y contra quién pecó, qué fue lo que hizo, cuántas cosas malas hizo en contra primeramente de Dios, como ya lo vimos la semana pasada, cómo tu daño y tu afectación fue directamente para con Dios y lo pisoteaste como si fuera lo más vil y lo más terrible. Y después de eso te fuiste sobre la familia y sobre la gente que te rodea sin importarte nada y empezaste a dañar y a ofender y a lastimar a todos los que te rodeaban. Ya te diste cuenta de eso y te das cuenta del tipo de ser que eres. Que no eres lo hermoso y lo bello que otros pensaban y que a lo mejor tú mismo pensabas. Ya te diste cuenta a través de la Escritura. Si no te has dado cuenta, amado amigo, pobre de ti. Pobre de ti de veras. Y me duele en el alma que no te estés dando cuenta. Porque por ti hemos orado. Porque por ti hemos rogado. Porque por ti hemos pedido. Pero si ya te diste cuenta claramente de que estás mal y que estás en pecado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Proceder a un verdadero arrepentimiento. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. La palabra arrepentimiento a la cual se dirige la Escritura hablando para la salvación, significa cambio de manera de vivir y de ver las cosas. Un cambio de manera de vivir y de ver las cosas. O sea, una persona que se arrepiente, te decía hace un momento, se da cuenta de todas las maldades que hizo. Hay dos maneras de arrepentirse, las cuales se deben de dar. Una, confesando nuestros pecados, como dice la Escritura. Confesando nuestros pecados. Dios, es que yo soy pecador, Señor. Soy pecador porque he hecho este pecado, y este pecado, y este pecado, y este pecado. ¿Sí? Los pecados tienen nombres. Por eso es que lo estuvimos viendo hace unas semanas. Nos faltaron ver tal vez algunos, como la mentira, como la cobardía, como la incredulidad y algunos otros pecados. Pero bueno, los que tú ya has identificado en tu vida claramente, esos llevárselos delante de Dios y decirle, Dios, es que yo soy este. Es que he pecado contra ti en esto, y en esto, y en esto, y en esto. He sido un mentiroso, un lujurioso, un amargado, una amargada, un rencoroso, un idólatra, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, juntamente con eso, la persona se aparta. Deja de hacerlo. Deja de hacer esos pecados. Fíjate, el mandamiento es que tú te arrepientas. Muchas personas esperan un milagro de Dios. Un milagro de Dios como si fuera la obligación de Dios cambiarte a ti. Pero realmente no. La obligación tuya es cambiar. ¿Por qué? Porque tú pecaste, porque tú hiciste lo malo delante de Dios. Y entonces Dios te llama al arrepentimiento
Y el arrepentimiento decía, un cambio de manera de vivir. La persona cambia de la manera de vivir. A como era antes, a como era ayer, el arrepentimiento es en un momento. Eso es importante también decirlo. El arrepentimiento es en un momento. Cuando la persona se da cuenta de las cosas, entiende claramente las cosas que hizo, se arrepiente. Es un momento. Y en ese momento la persona cambia la manera de vivir. Deja de hacer lo que estaba haciendo ayer, deja de hacer lo que estaba haciendo antier, lo que estaba haciendo hace 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, 30 años. Lo deja de hacer. Y entonces ahora busca hacer el bien. Cambio de manera de vivir y de ver las cosas. O sea, no solamente la persona va a cambiar su manera de vivir, sino que también la persona va a empezar a ver las cosas desagradables. Y entonces va a empezar a entender y a decir, ¿cómo es posible que yo me comportara así y así y así? ¿Cómo es posible que yo fuera de esta manera? ¿Cómo es posible que yo fuese un borracho y me embriagara con mis compañeros y me perdiera como ellos lo hacen? ¡Qué vergüenza! Un cambio de manera de vivir y de ver las cosas. Ya no verá las mentiras como, ay, una mentirita blanca, pues cualquiera se la echa, ¿no? Una canita al aire, pues cualquiera se la echa. No, ya no lo va a ver así. ¿Por qué? Porque va a cambiar su manera de ver las cosas. Y las cosas las va a ver como las ve Dios. Y las cosas las va a ver con la gravedad como las ve Dios. Entonces la persona cambia su manera de vivir y cambia su manera de ver las cosas. Arrepentimiento también significa dar un giro completo de tu vida. Dar un giro completo de tu vida. O sea, tú vas en tu loca manera de vivir, caminando, ¿verdad? Hacia allá, ¿sí? Llevas un rumbo y no hay ni quien te detenga. Pero llega un momento en que tú te detienes por el arrepentimiento y entonces das un giro completo, absoluto. Completo. En sentido opuesto, completamente. En sentido opuesto. Esto es el arrepentimiento, dar un giro completo de tu vida. Como si se quitase una persona y se pusiese otra. Imagínate, como dos amigos, dos compañeros, tal vez en la secundaria o en la preparatoria, donde estuvieron juntos y convivían y estaban juntos. Y bueno, uno al otro se conocía y haz de cuenta un amigo conocía al otro y lo conocía con su cabello largo, tal vez con rastas, ¿verdad? Tal vez con aretes aquí en la lengua, en las orejas, yo no lo sé, tantas cosas que hoy en día se ponen. Imagínatelo, hablando de una manera muy grosera y unos ademanes muy inadecuados, etcétera, etcétera. La persona mal arreglada, sucia, arrapienta y así lo conoció, ¿no? Durante años, así lo conoció y a lo mejor era muy su mejor amigo. Después, al pasar tal vez 10, 15 años, lo vuelve a observar y observa a una persona que se le hace parecida a alguien en la vida pasada. Y entonces de repente se le acerca y le dice, oye, yo a ti te conozco. Y el otro también lo recuerda y le dice, ah, sí, yo también. Tú eres fulano. Ah, sí, yo soy fulano. ¿Tú eres? Sí, yo soy. Estás irreconocible. ¿Por qué? Porque a lo mejor observa una persona con el cabello corto. A lo mejor observa una persona tal vez con traje. Observa a una persona tal vez con un vocabulario adecuado. Tal vez observa a una persona con una esposa y con unos hijos. Y observa a una persona bien arreglada. Una persona que le habla decentemente. Ese amigo le dirá, eres otra persona. No te pareces en nada a lo que yo conocí cuando íbamos a la escuela. Eso es un verdadero arrepentimiento. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la Escritura. Eso es un verdadero arrepentimiento. Las cosas viejas pasaron. No es que soy medio igual a antes. No, es que soy diferente a antes. Las cosas viejas pasaron, ya se quedaron ahí atrás. Ahora son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. La persona es otra persona. Ha sido transformada, cambiada, mutada en otra persona. Esto es un verdadero arrepentimiento. También arrepentimiento se refiere a cambiar de camino, a dejar atrás tus pecados, a cambiar el camino que tú llevabas de desenfreno, de perdición, de maldad.
tu camino de estar ofendiendo y lastimando a Dios y dejar atrás toda tu vida pasada, tus pecados, tus maldades. Pero además de eso, también un arrepentimiento conlleva el aborrecerte y el aborrecer toda esa manera de vivir. Aborrecer, entendámoslo, aborrecer. O sea, así como decir, guácala, qué asco, qué asco, eso que yo vivía, qué asco. Que la pornografía, qué asco. Que el adulterio, qué asco. Que la fornicación, que el robo, que la mentira, que la amargura, que la codicia, qué asco. Aborrezco esa manera de vivir. Aborrezco esa manera en la que yo me comportaba. ¡Qué terrible! Eso es un verdadero arrepentimiento. Aborrecerte a ti mismo. Aborrecer tu manera de vivir de antes. Y ahora, ser una nueva persona. Una nueva persona. A esto se refiere el verdadero arrepentimiento. De hecho, también conlleva el arrepentimiento no solamente el aborrecer y el detestar tu manera de vivir y tu manera de actuar, tus actos, tus formas, tus maneras de hacer las cosas. No solamente eso, sino también se refiere a un dolor. A un dolor, una tristeza, una vergüenza. Cuando la persona empieza a observar la calidad de vida que llevaba, cuando la persona empieza a observar la manera en que se comportaba, las cosas que hacía, las cosas tan sucias, tan abominables que hacía, se decía cristiano, se decía que amaba a Dios, se decía que caminaba con Dios, pero seguía en mentiras, en rencores, en envidias, en pecados sexuales, en pecados graves de cualquier tipo, y la persona empieza a observar hacia atrás y entonces la persona le da tristeza. ¿Cómo es posible, Dios? ¿Cómo es posible que yo diciéndome cristiano era así y así? ¿Cómo es posible, Dios, que después de que tú me diste la vida y me has tratado tan bien y me has amado, cómo es posible que yo te trate así? Y viene un dolor y además viene una vergüenza. ¿Cómo es posible, Dios, que yo me haya comportado así? Viene la vergüenza. La persona se siente avergonzada, triste, dolida. ¿Por qué? Por haber ofendido a Dios con ese pecado y también por haber ofendido a su prójimo, por haber lastimado a su prójimo. La persona que verdaderamente tuvo un arrepentimiento, esa transformación en su vida, ¿sabes qué? Repudia esas cosas, esa manera de vivir. Y por eso, por cuanto lo detesta, busca una nueva manera de vivir. Se esfuerza con todas sus ganas, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para vivir una vida diferente. Ya no quiero hacer lo que antes hacía. Y si antes me esforzaba para ser más pecador, y si antes me esforzaba para hacer muchas cosas que eran desagradables para Dios y desagradables para los que me rodean, ahora me voy a esforzar con todo. ¿Para qué? Para hacer lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le gusta y lo que bendice a mi prójimo. Eso es el verdadero arrepentimiento. Eso es el verdadero arrepentimiento. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10, dice la Escritura: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dice la Escritura que cuando a alguien se le predica la verdad del Evangelio, según Dios, produce tristeza. Produce tristeza y esa tristeza, ¿sabes qué? Que es buena. Hay personas que empiezan cuando se dan cuenta que están mal, cuando se dan cuenta que están pecando. Esto es importante que tú lo identifiques para que veas tu vida cómo va, para que veas cómo vas en tu vida espiritual. Si todavía no has encontrado el perdón de tus pecados. Cuando una persona se empieza a dar cuenta de que está mal, que hizo mal, de que sí ha cometido pecado, de que está engañada, de que se había engañado, de que había mentido y muchas cosas, la persona empieza a venir una tristeza. Una tristeza. ¿Sabes qué? Esa tristeza es de parte de Dios. Hay gente que la quiere evitar. Hay muchas denominaciones y agrupaciones que las quieren evitar y dicen, es que eso está mal, es que ahí condenan, es que ahí lo que te hablan te lleva a sentirte mal. Oye, la Escritura dice que de esa tristeza no hay que arrepentirse. No hay que arrepentirse. ¿Por qué? Porque la produce Dios.
la produce Dios. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento. El objetivo de esa tristeza que Dios permite en tu corazón, ¿sabes para qué es? Para empujarte al arrepentimiento. Dios te quiere llevar a un arrepentimiento. Así es que no debes de evadir esa tristeza. Al contrario, debes de apoyarte en esa tristeza para entender una cosa: qué mal hice en contra de Dios. Cuando la persona se siente sumamente triste, y eso le lleva a entender y a comprender lo perverso y lo malo que ha sido, ¿sabes qué sucede? Lo que Cristo Jesús decía cuando aquella mujer entró ahí a aquella casa, cuando Cristo Jesús había entrado a la casa de Simón el fariseo, y llegó una mujer y entonces se inclinó ante él y empezó a enjugar con lágrimas los pies de Cristo. Y estaba Simón el fariseo diciendo: si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es la que se le acerca, porque era una mujer pecadora, dice la Escritura. Y entonces Jesucristo, conociendo el corazón de ese hombre fariseo, dice: Simón, una pregunta tengo que hacerte. ¿Sí? Y entonces Cristo Jesús le empieza a contar una parábola y le dice: mira, habían dos personas que le debían. Uno le debía, pongámoslo a nuestra manera de entenderlo, le debía 100 pesos. ¿Sí? Pero otra, la segunda persona, le debía 100 millones de pesos. Y entonces Simón, en ese momento, la persona a quien le debían les perdonó la deuda. Simón, ¿quién crees? ¿Quién crees que le amará más? El fariseo, entendiendo la ley solamente, entendiendo claramente los mandamientos, pero no viviéndolos, le dijo: Señor, pues claramente el que más le debía. Y Cristo Jesús le dijo: bien has dicho, ¿sabes por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando la persona a través de esa tristeza entiende profundamente su pecado y su maldad y no lo ve como cualquier cosa. Ok, la persona no se empieza a comparar con el narcotraficante, no se empieza a comparar con la prostituta, se empieza a comparar con Cristo y se empieza a dar cuenta que fue terrible sus mentiras, que fueron terribles sus engaños, que fueron terribles sus enojos, que fueron terribles sus malos pensamientos. Entonces la persona se siente de lo peor. Esa persona entiende grande su pecado, y a quien mucho se le perdona, mucho ama. Así es que esa tristeza que proviene de Dios es buena, te puede llevar a un verdadero y profundo arrepentimiento. Te decía, no solamente hay dolor, sino también hay vergüenza y humillación. Hechos capítulo 2, verso 36 al 38 dice la Escritura: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está hablando el apóstol Pedro y está predicándole a la gente que en ese momento, después del momento de Pentecostés, cuando la gente se empezó a burlar de las cosas que estaban sucediendo con ellos, cosas nuevas, cosas gloriosas, porque el Espíritu Santo había sido enviado por Cristo y el Espíritu Santo les había llenado y estaban hablando en lenguas, dice la Escritura. Estaban hablando en lenguas y la gente se empezó a burlar diciendo que estaban borrachos. Y entonces Pedro se levantó y empezó a predicarles, empezó a hablarles directamente y empezó a hablarles claramente, diciéndoles que ellos habían crucificado a Cristo. Verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, dice la Escritura, cuando Pedro les estaba predicando y les estaba haciendo responsables de las cosas que ellos habían hecho, porque ellos habían crucificado a Cristo. Todo pecador ha crucificado a Cristo, querido amigo. Si tú eres un pecador el día de hoy, todos hemos crucificado a Cristo, porque por causa de nuestros pecados es que Cristo fue a la cruz del Calvario, por causa de tus mentiras, por causa de tus enojos, por causa de tus amarguras, por causa de tus pasiones, por causa de tu maldad, es que Cristo fue llevado a la cruz del Calvario. Por eso. Y entonces le dice, al oír esto, se compungieron de corazón. La palabra compungir es como cuando algo te atraviesa. Así como cuando te dan un golpe y te sacan el aire. O cuando te pican, ¿verdad? Con un picayelo así.
te lleva así como que a encorvarte, a doblarte así, de no poder hacer nada. Y te lleva a una posición de humillación porque la persona se tumba, se va como de rodillas, ¿sí? Así se compungieron, como que se doblaron, fueron atravesados por algo. La espada de la palabra de Dios. Dice que se compungieron y se avergonzaron. Se sintieron tristes, dijeron, oye, Pedro, oigan, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y entonces Pedro ya les dijo, arrepentíos, arrepentíos. Eso fue el mensaje que les dijo Pedro. Quedaron atravesados cuando les dijeron y les avergonzó ese entendimiento, les avergonzó. Estaban avergonzadísimos de las cosas que habían hecho. Por eso es importante que la persona profundice y el arrepentimiento lleva un avergonzarse por sus pecados. Job 42, verso 6, también dice el mismo principio. Job 42, verso 6 dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Por tanto, me aborrezco. Cuando Dios confrontó a Job y le dijo, a ver, Job, ven acá, vamos a platicar tú y yo, vamos a ver quién es. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Vamos a ver. Y Dios le empezó a preguntar ciertas cosas que la verdad es que Job quedó completamente avergonzado y humillado. Y esta fue la respuesta de Job. Y Job dice, me aborrezco. O sea, me aborrezco. Aborrezco mi manera de pensar, aborrezco mi manera de ser, aborrezco todo lo que ha sucedido porque estoy mal. Y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job sentía vergüenza por cuanto había pecado en contra de Dios, por cuanto había hecho las cosas mal delante de Dios. Esto es un arrepentimiento, amado amigo. Esto es un arrepentimiento. Eres atravesado. Te sientes mal. ¿Tú crees que después de ofender al que todo te ha dado, tú crees que después de ofender al que todo lo ha hecho por ti, tú crees que después de ofender a aquel que ha tenido misericordia de ti y ha sido bueno para contigo, ¿tú crees que después de entender que lo has hecho, te vas a sentir a gusto? ¿Te vas a sentir bien? ¿Tú crees? Un día, hace mucho tiempo, sucedió que una persona, eran dos amigos que se llevaban bien en la escuela y después, al terminar la escuela, se dejaron de ver por mucho tiempo, pasaron años y años. Uno de ellos puso un depósito de cervezas y se dedicaba a la venta de cervezas, a alcoholizar a la gente, a enviar a la gente al infierno. La persona se dedicaba a eso y entonces un día entre tantos llegó un joven en su automóvil y llegó y empezó a ingerir alcohol con él y de repente se le acabó el dinero, pero el joven era tan gracioso a los ojos de este hombre, era tan gracioso que este hombre quiso seguirse divirtiendo con él y le siguió invitando bebida y el joven seguía haciendo graciosadas. El hombre estaba atacado de la risa, divertidísimo con el joven, divertidísimo, y ya, al pasar el rato, al pasar el tiempo, el joven se despidió, se subió a su automóvil y se fue. Unas cuadras más adelante el joven chocó y se mató. Pasado un tiempo, este hombre tuvo un encuentro nuevamente con aquel amigo de la escuela, que durante varios años no lo había visto. Y empezaron a platicar de mil cosas, de qué hacían, a qué se dedicaban, cómo estaba el asunto. Muchas cosas empezaron a platicar y a dialogar, eran muy buenos amigos y en ese momento pues vienen recuerdos de todas las cosas. Y entre tantas cosas que platicaron, este hombre le contó ese incidente, le empezó a contar, oye, ¿sabes qué? Mira, sucedió así, no sabes cómo me divertí con ese muchacho, le estaba contando acerca de la historia del joven que se había matado. Y le dijo, mira, llegó este joven y así sucedió, y la verdad es que hacía cada puntada que de veras me hizo pasar un momento muy, muy, muy agradable, estaba divertidísimo con él, cada cosa que hacía, pero desgraciadamente después de que terminó él, agarró y se fue, y unas cuadras más adelante se mató. En ese momento el hombre, pensando que su amigo se iba a sonreír, se dio cuenta que su rostro fue demudado. Fue demudado de alegría a tristeza y su amigo le dijo, ¿sabes?
ese joven era mi hijo. El otro amigo no sabía ni qué hacer. No sabía ni dónde meter la cabeza. No sabía si llorar, si avergonzarse. No sabía. Lo único que podía decir es, perdón. Perdón. Si hubiese sabido que era tu hijo, no lo hubiese hecho. Perdón. Eso es lo mismo que pasa con el arrepentimiento. Cuando te das cuenta de tu pecado, de tu maldad, de lo que hiciste en contra de aquel que ha sido tu amigo durante toda tu vida y que siempre ha buscado lo bueno para ti, no te puede llevar a otra cosa más que arrepentirte, más que a darte cuenta lo terrible que has sido contra de él, lo terrible que has sido en contra de él y que por tu culpa y tú mismo mataste al hijo. Tú mismo mataste al hijo. Proverbios capítulo 28, verso 13 dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El llamado de Dios es al arrepentimiento, querido amigo. El llamado de Dios es a que te arrepientas verdaderamente. El llamado de Dios es a que haya un arrepentimiento genuino en tu corazón y en tu alma. Un arrepentimiento, un convertirte, un cambiar tu manera de vivir, un cambiar tu manera de ser, un tomar decisiones en tu vida y dejar tu vida pasada y empezar hoy una vida nueva, una vida distinta, una vida diferente. El que encubre sus pecados no prosperará. No puedes encubrir tus pecados. Hoy Dios te ha confrontado con la palabra. Hoy Dios te ha hablado. Hoy Dios te lo ha mostrado. Hoy Dios te ha puesto delante de ti el camino de vida y el camino de muerte. Dios te ha hablado por nombre, querido amigo. Te lo ha dicho ahorita. Tú lo entiendes, tú lo sabes. Dios te está hablando. Dios sabe lo que has hecho en oculto. Dios sabe tu corazón. Dios sabe cómo te encuentras. Dios sabe dónde estás. Dios sabe lo que has hecho. Y tú lo sabes también. Y tú sabes que Dios te ha estado señalando ahorita. Dios te ha estado hablando a ti directamente. Varón, mujer, joven, jovencita. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Dios te está llamando. Dios te está llamando. ¿Hoy también encubrirás tus pecados? ¿Hoy también encubrirás tus pecados que Dios está aquí delante de ti? ¿Encubrirás nuevamente tus pecados como lo has hecho a través de meses y de años? ¿Encubrirás tus pecados pensando que no van a salir a la luz? Y ya Dios ahorita te los está mostrando. Ya Dios te lo mostró. Te mostró ya tus pecados. Te ha demostrado que estás perdido y que estás mal. Te ha demostrado que no hay solución para tu vida. Que no hay libertad en tu alma y que estás mal, estás perdido, estás extraviado. Dios te lo ha demostrado. Dios te ha mostrado que eres completamente culpable. ¿Vas a seguir encubriendo tus pecados, echándole la culpa a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tu tío, a tu tía, al gobierno, a las cosas, a las situaciones? ¿Le vas a seguir echando la culpa a ellos? ¿Vas a seguir encubriendo tu pecado? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, verdadero arrepentimiento. El que los confiesa y se aparta. Personal. Tú lo debes de confesar y tú te debes de apartar. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará. ¿Cuántas personas quieren alcanzar misericordia? ¿Cuántas personas quieren caminar bien? ¿Cuántas personas quieren encontrar la salvación? Oye, pero es que no te estás arrepintiendo. Pero es que no estás confesando tus pecados. Pero es que no te estás apartando de tu maldad. Mas el que los confiesa y se aparta, entonces sí, alcanzará. No solamente es confesarlos, es apartarse. Y entonces sí, alcanzará misericordia. Y la misericordia solamente viene de parte de Dios. La misericordia solamente viene de parte de Dios. El mandamiento es apartarte. ¿Estás decidido? Esto es lo que Dios te está pidiendo. Isaías capítulo 55, verso 7, el mismo principio, veámoslo nuevamente. Deje el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos. Dios te llama a un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es aquel donde cambias externa e internamente. Deja el impío sus caminos, lo externo, y el hombre inicuo sus malos pensamientos, lo interno. Dios te llama a dejar lo que está dentro y lo que está afuera. Fariseo hipócrita, lava lo de adentro y lo de afuera será lavado. Dios te llama a un cambio total, absoluto de tu vida. Dios te llama a un cambio absoluto. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, definitivamente hay verdaderos frutos. Verdaderos frutos. Hay verdaderos frutos. Y la Escritura lo habla. La persona empezará a ser diferente, la persona empezará a ser distinta, la persona empezará a cambiar su manera de ser. Desde el momento en que hay un arrepentimiento, la persona es otra por completo. No es aquella persona que está siendo medio otra y ahorita ya está siendo así y volvió a hacerlo y volvió a regresar y volvió a irse. No, es una persona que cambió rotunda y clara y absolutamente. Esto es lo que Dios te pide. Esto es lo que Dios te manda. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Tú lo quieres hacer? Cerremos nuestros ojos un momento. Dios te está llamando. Dios te está llamando al arrepentimiento verdadero. Esto es lo que Dios pide y demanda de ti. Esto es lo que Dios pide y demanda de ti. ¿Lo vas a hacer o no? ¿Lo vas a hacer o no? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa. Hoy tienes la oportunidad de confesarle a Dios tus pecados. Él está aquí. Dios está aquí. Y Él te escucha. ¿Cuántos de los presentes están dispuestos a tomar una decisión radical y verdadera de tener un profundo y genuino arrepentimiento? Piénsalo. Tú sabes si Dios te ha estado hablando o no te ha estado hablando. Tú sabes si Dios te ha estado confrontando o no te ha estado confrontando. Tú lo sabes. Claramente Dios te lo ha mostrado. Claramente Dios te lo ha dicho. Dios te está llamando a arrepentirte. Olvídate de quién está a tu lado. Olvídate de con quién veniste. Olvídate si te van a ver o no te van a ver. Tú y Dios ahorita. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy Dios te manda. Hoy Dios te llama a un verdadero arrepentimiento. Todas aquellas personas que quieran verdaderamente arrepentirse, de corazón, como lo hemos visto ahorita, pónganse de pie. Ponte de pie si sabes que Dios te está hablando. No tengas temor, Dios te está llamando. No tengas temor, Dios te está llamando. Dios te está llamando. Tú lo has sentido, tú lo has visto. Dios te ha buscado ahí en tu trabajo, en tu casa. Te ha perseguido. Su paciencia, su longanimidad ha querido llevarte al arrepentimiento. Tú lo has visto cómo Dios te ha estado buscando de una y de otra manera y te ha estado hablando una y otra vez. Ponte de pie. Dios te está llamando. El que encubre sus pecados
no prosperará. Ahora en tu lugar, allí de pie, pídele perdón a Dios. Como tú quieras. Pídele perdón a Dios. Los pecados tienen nombre, amado amigo. Los pecados tienen nombre. Dios quiere perdonarte hoy. Dios quiere ayudarte hoy. Hoy. Si alguien más necesita levantarse, hágalo. Hágalo. Dios te está llamando. No te rehúses al llamamiento de Dios. No te rehúses al llamamiento de Dios. No te rehúses al llamamiento de Dios. Dios te está llamando. Pídele perdón. Pídele perdón. Dile que te perdone. Son claros los pecados que has cometido. Son claros los pecados que has cometido. Son claros. Díselo a Él. ¿Qué es? Tú lo has identificado, tú lo sabes. Dios ya te lo ha mostrado. ¿Qué pecados has cometido? Es tiempo de que vindiques con Dios. Es tiempo de que arregles tu vida con Dios. Es tiempo, es momento. Hoy está Dios aquí. Hoy está Dios aquí como ha estado cada domingo. Hoy está Dios aquí y quiere ayudarte. Hoy está Dios aquí y quiere sacarte adelante. Todos aquellos que de veras quieran tener un verdadero arrepentimiento, háganlo hoy. Dios está aquí. Pídele perdón. Él quiere escucharte hoy. Él quiere escucharte hoy. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios quiere dar misericordia hoy. Dios quiere dar misericordia hoy. Dios quiere darte misericordia hoy. Hoy. Dios quiere darte misericordia. Hoy es el día de salvación. Él te está llamando al arrepentimiento. Pídele perdón. Él está escuchando ya. Él está escuchando ya. Él está escuchando ya. Él te está escuchando ya. Padre, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, díselo a Él. Ten piedad de mí. Díselo a Él. Porque aún sigo siendo pecador. Él quiere oír tu voz. Padre, Él quiere escucharte. Perdóname, Él te trajo hoy. Ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, porque aún sigo siendo pecador. Quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Padre, perdóname. Ayúdame a hacer tu voluntad. Si te quieres arrodillar, hazlo. Aquí está Jesús. Ten piedad de mí. Humíllate ante Él. Porque aún sigo siendo díselo a Él. pecador.
Él lo conoce todo, pero quiere oírlo de tu boca. Quiero oírlo de ti. Quiero estar contigo. Es momento de humillarnos, amados. Es momento de humillarnos, queridos. Él quiere perdonarte hoy. Hoy Quiero estar perdido y soñar quiere escuchar tu voz. sin tu abrigo. Que le digas, Padre, perdóname. Que le digas, perdóname. Perdóname porque he sido un fornicario. Perdóname porque he sido un mentiroso. Perdóname porque he sido una amargada, un amargado. Perdóname. Perdóname. Que no te preocupes si te escuchan los de al lado. No importa eso. Él está aquí para escucharte, es lo más importante. Él quiere escucharte a ti. Quiere escucharte a ti. Porque aún sigo siendo Pídele perdón. Esta es tu oportunidad. Él ha venido a tu encuentro. Él ha venido a tu encuentro. No tengas temor. No pienses que no vas a poder. No te preocupes. Él está aquí para ayudarte. Vence los temores, amado. Vence los temores. Él quiere ayudarte. No tengas miedo. No pienses que no vas a poder. Él hoy está aquí. Él está aquí. Quiere ayudarte. Quiere ayudarte. Te ha hablado. Tú lo has escuchado hoy. Él quiere hablarte. Te ha hablado por nombre a tu corazón. Te ha hablado por nombre a tu alma. en tus caminos. No quiero Atiende a su llamado. perdido y soñar Atiende a su sin tu llamado. abrigo. Aquí está Él. Padre, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, porque aún sigo siendo pecador. Padre, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, porque aún sigo siendo pecador. Quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. Estabas buscando esta oportunidad. No quiero estar perdido. Aquí está. Y soñar sin Aquí tu está. abrigo. Delante de ti. Delante de ti. Escuchándote. Perdóname. Le interesas, amado. Amado, le interesas. Ayúdame a hacer tu Él quiere oírte hoy. voluntad. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa. Ten piedad El que los confiesa. No tengas temor, no porque tengas aún vergüenza. sigo siendo pecador. Él está aquí para oírte. Él está aquí para oírte, joven. Quiero estar contigo. Está aquí para oírte, adolescente. No te preocupes. Enséñame a andar Lo más importante es que Él está para oírte. en tus caminos. No quiero Díselo a Él, estar joven. perdido y Díselo a Él, soñar jovencita. sin tu Has estado que no abrigo. soportas, has estado que no aguantas dentro de ti. Hoy es el momento de sacar todo lo que hay dentro. Hoy es el momento. Díselo a Él. Díselo a Cristo. Ayúdame a hacer Él está dispuesto a tu escucharte. voluntad. Él está dispuesto a oírte. Padre, Díselo. ten piedad Perdóname, de Jesús. mí, Perdóname. porque Ponle aún nombre a sigo tus pecados. siendo Ponle nombre a tus pecador. maldades. Él lo sabe todo. Quiero estar contigo. Enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar
tu abrigo. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. ¿Qué cosas tienes que decirle a Él? ¿Cuánto tiempo te la has pasado? Te la has pasado escondiéndote de Él, queriendo ocultarte de cosas. Aquí está hoy. Aquí está hoy, amigo. Aquí está hoy, amada amiga. Él quiere escucharte. Él quiere oírte. Mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Díselos a Él. Él te está escuchando. Santo de Israel, mira la aflicción de la casa de David. En afrenta y corrupción, porque te han dejado a ti, menospreciando tu amor, defraudando a la vid y al verdadero labrador. Santo de Israel, mira la aflicción de la casa de David. En afrenta y corrupción, porque te han dejado a ti, menospreciando tu amor, defraudando a la vid y al verdadero labrador. Al Santo de Israel, que estimó en algo tu vida, entregándose por ti, si es que no lo merecías. Oye, Saulo, ¿por qué persigues al Santo y Señor de tu vida? Porque aún le negarás si tu precio fue su vida. Al Santo de Israel, que estimó en algo tu vida, entregándose por ti, si es que no lo merecías. Oye, Saulo, ¿por qué persigues al Santo y Señor de tu vida? Porque aún le negarás si tu precio fue su vida. Porque aún no entenderás que tu precio fue su vida. ¿Por qué no entender todo lo que hizo para que Él pudiera escucharte hoy? El precio de poder escucharte hoy para poder perdonar tus pecados fue que llegó a la cruz.
Por eso es que te puede escuchar hoy, por eso es que puede escuchar y perdonar tus pecados. De la casa de David, en afrenta y corrupción, porque te han dejado a ti, menospreciando tu amor, defraudando a la vida. ¿Cuántas veces lo menospreciaste? Y al verdadero ¿Cuántas veces le diste la espalda? ¿Cuántas veces pareciera que lo perseguiste Santo de Israel, cuando más te quería ayudar? mira la aflicción, Como un Saulo, de queriéndolo la callar en casa conciencia, de David, queriéndolo callar en tu vida. en afrenta y Y hoy, corrupción, míralo en su grande bondad por porque ti, te han dejado a ti, queriéndote escuchar, queriendo escuchar que le digas: menospreciando Padre, tu perdóname, amor, perdóname Jesús, perdóname Jesús, defraudando a la vida. perdóname. Al corazón contrito y humillado no despreciará. Al corazón contrito y humillado no despreciará. Que estimó en algo tu vida, entregándose por ti, si es que no lo merecías. Oye, Saulo, ¿por qué persigues al Santo y Señor de tu vida? Porque aún le negarás si tu precio fue su vida. Al Santo de Israel, que estimó en algo tu vida, entregándose por ti, si es que no lo merecías. Oye, Saulo, ¿por qué persigues al Santo y Señor de tu vida? Porque aún le negarás si tu precio fue su vida. Porque aún no entenderás que tu precio fue su vida. Créele a Él. Créele a Él. Él es el que ha mandado que todos los hombres procedan a un arrepentimiento. El anhelo, el deseo de Él es que le encuentres, que tengas un encuentro con Él, que le alcances. Porque Él ha estado listo para ayudarte. Confía en Él. Confía en Él. Padre, gracias por cada uno de los presentes, Señor. Gracias por cada uno, Señor, de los que tú has puesto, Señor, para arrepentimiento, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por cada uno, Señor, que le diste la gracia para entender, Señor, para comprender la verdad de este evangelio precioso, Señor, que fue traído del cielo. Un evangelio del cielo, Señor, para salvación del alma, para salvación del perdido. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. La reunión está terminada. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana.